Roma, siglo I a.C. El mundo conocido se rinde ante el estandarte del águila. Desde las frías nieves de Britania hasta los ardientes desiertos de Siria, los pasos de los soldados romanos resuenan como truenos sobre la tierra conquistada. Pero tras la gloria imperial y las victorias eternizadas en mármol, se esconde otra historia, la de los hombres que sangraron por la República y luego por el imperio. No son emperadores ni senadores. Son granjeros convertidos en máquinas de guerra, artesanos lanzados al caos del campo de batalla. Llevan sandalias desgastadas y corazas de hierro, pero también cicatrices del alma. Viven bajo un código de hierro, lejos de casa, por años. En este viaje, exploraremos sus vidas, sus miedos, su honor y su rutina brutal. Esta no es la historia de Roma desde los libros, es la historia desde el campamento, desde la trinchera, desde el cuerpo de un legionario. Su nombre es Marcus Vivius Varro, y su historia no se encuentra esculpida en columnas ni celebrada en los poemas de los bardos. Es hijo de campesinos del Lacio, criado entre campos de trigo y el eco constante de las campañas militares. Como muchos, fue alistado no por gloria, sino por necesidad. La tierra de su familia estaba en deuda, y el ejército ofrecía algo que pocos podían despreciar: pan, paga y promesa de tierras. Marcus no es un héroe por nacimiento. Tiene 22 años, hombros anchos y la mirada de alguien que ha visto más muerte de la que corresponde a su edad. Su alistamiento lo llevó al campamento de entrenamiento en Capua, una ciudad conocida tanto por sus escuelas de gladiadores como por su dureza disciplinaria. Allí conoció a otros como él: Titus, un ex ladrón redimido por el escudo; Gaius, hijo de un liberto que sueña con ascender en la jerarquía del ejército; y Lucia, una joven esclava que trabaja como asistente en el Valetudinarium, el hospital del campamento, observando de cerca las heridas que Roma exige a cambio de obediencia. Marcus, como todos ellos, fue moldeado por la dura mano de la disciplina romana. Despertar antes del alba, correr con el equipo completo, aprender a marchar durante kilómetros sin desmayar, empuñar el gladius con precisión mortal. No bastaba con ser fuerte, había que ser obediente. Había que ser parte de una máquina de guerra donde el individuo desaparecía y solo quedaba el legionarius. Durante sus primeras semanas, Marcus sufrió el castigo del fustuarium, la amenaza más temida: ser golpeado hasta la muerte por sus propios compañeros por cobardía o desobediencia. Aunque no fue él quien lo sufrió, vio cómo otro recluta cayó en desgracia por robar pan. Los golpes no cesaron hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Nadie lloró, nadie se atrevió. Aprendieron que en el ejército romano el miedo no venía solo del enemigo. Lucía, desde la sombra del hospital, también tiene su guerra. Nacida esclava en Hispania, fue vendida a un médico militar y aprendió su oficio entre gritos de dolor. Conoce el sonido de una herida mortal. Sabe cuándo una pierna se puede salvar y cuándo la sierra debe actuar. Sus manos, aunque jóvenes, ya han sujetado a hombres adultos mientras suplican por su vida. Aunque no lleva armadura, ella también sangra en cada batalla de otra manera. A lo largo de las marchas, Marcus aprende lo que significa ser una pieza en el tablero de Roma. Cada campamento es levantado y desmontado como una coreografía mortal, cavando zanjas, erigiendo palizadas, patrullando de noche con el aliento congelado en el aire, y siempre vigilantes: bárbaros, desierto, rebeliones, enfermedades. El enemigo no tiene un solo rostro. Titus, su compañero de tienda, solía hablar en sueños. Murmuraba nombres que nadie reconocía. En una noche particularmente fría, le confesó que había matado a su propio hermano en una revuelta en Sicilia antes de unirse a la legión. Roma no pregunta por el pasado, solo por la utilidad. Gaius, por otro lado, anotaba todo. Tenía una tablilla encerada donde escribía lo que vivían. Algún día, alguien debe recordar que estuvimos aquí, decía. Marcus lo admiraba por eso, por seguir creyendo que valía la pena dejar un testimonio, porque en el fondo todos sabían que la mayoría no regresaría. Y si regresaban serían otros, cambiados, rotos.
Así pasaban los días y las noches, entre maniobras, entrenamiento, patrullas y castigos, y aunque las cartas al hogar estaban permitidas, muchos no escribían. Algunos no sabían cómo. Otros no querían recordar lo que habían dejado atrás. Una mañana, un heraldo trajo noticias desde Roma. El emperador había declarado una nueva campaña en el norte. Las legiones debían prepararse para cruzar los Alpes. Se hablaba de tribus hostiles, de terreno desconocido, de frío insoportable. Algunos celebraron, otros callaron. Marcus, con la coraza a medio abrochar, simplemente apretó los dientes. Sabía que la guerra real estaba por comenzar. El sol aún no se ha asomado cuando Marcus abre los ojos. El frío de la madrugada cala los huesos a través de la capa de lana. En el campamento, el día comienza antes que la luz. La buxina, el cuerno militar, resuena en la penumbra. Es la señal. Todos en pie. Cada legionario tiene menos de 10 minutos para levantarse, vestirse y estar formado con su galea, su lorica segmentata bien ajustada, su scutum en la espalda y su gladius al costado. La disciplina es tan rígida que incluso una hebilla mal colocada puede significar castigo. Roma no tolera la imperfección en sus máquinas de guerra humanas. El desayuno es rápido, casi ritual. Pan duro, una pequeña porción de queso, agua o vino aguado. Todo acompañado de silencio y vigilancia. Comer no es un momento de placer, es de supervivencia. Titus suele masticar con lentitud, como estirando el tiempo antes de volver a la fatiga. Gaius, en cambio, come de pie, repasando mentalmente las órdenes del día. Después viene la primera tarea, la inspección del castrum, el campamento. Cada tienda, cada zanja defensiva, cada empalizada debe estar en perfecto estado. El campamento es su segundo cuerpo, una extensión de la disciplina militar. Si el campamento cae, caen todos. Luego comienza el entrenamiento. Marchas de hasta 30 kilómetros cargando entre 30 y 40 kilos de equipo. No importa si ya han recorrido esa ruta antes, la repetición es el alma del legionario. Las piernas de Marcus ya no duelen como al principio. Ahora es un dolor sordo, constante, como una sombra más. Después de las marchas viene el combate simulado. En parejas, con espadas de madera más pesadas que las reales, se enfrentan en duelos bajo el sol del mediodía. El objetivo no es ganar, es resistir, soportar el cansancio, la presión, el miedo, aprender a matar sin pensar. Entre los entrenamientos se les asignan tareas según la necesidad: cavar trincheras, reforzar defensas, construir torres de vigilancia, preparar catapultas. No hay oficio más polivalente que el del soldado romano. Son albañiles, herreros, zapateros, carpinteros y verdugos, si hace falta. Lucía, mientras tanto, en el hospital del campamento, asiste al medicus en curaciones y amputaciones. El olor a sangre seca y vinagre medicinal llena el aire. Ha aprendido a reconocer qué tipo de herida viene solo por la forma en que un legionario camina o respira. Aunque es una esclava, muchos le deben la vida, y eso en secreto le otorga una clase de poder que no se atreve a nombrar. En las horas de descanso, cuando hay suerte, los hombres juegan a los dados, tallan figuras en madera, reparan su equipo o escriben cartas. Gaius lee fragmentos de Cicerón en voz alta, con elocuencia casi teatral. Titus, a veces, se limita a observar el cielo, contando cuántos días quedan para el invierno. Por las noches, los turnos de guardia se reparten. Marcus suele preferir la última hora antes del amanecer. Es cuando el frío es más cruel, pero también cuando el silencio es más profundo. Se aferra al pilum, el lanza romana, y escucha los crujidos del bosque. A veces canta por lo bajo una melodía que su madre le enseñó. Nadie lo oye, o eso cree. Las cartas, cuando llegan, son un ancla emocional. Algunos soldados lloran al leer el nombre de una esposa, de un hijo que ya no reconocen. Otros las queman sin abrirlas. La distancia es una herida abierta. Roma los entrena para ignorarla, pero no todos lo logran. El sistema de recompensas es claro. Tras 20 o 25 años de servicio, si sobreviven,
Reciben una parcela de tierra, una promesa de retiro. Pero todos saben que no es seguro. Muchos mueren antes. Otros son mutilados. Algunos simplemente desaparecen. Y, sin embargo, siguen. Porque el ejército no es solo un trabajo, es un destino. Algunos días hay celebraciones religiosas. Se hacen sacrificios a Marte, dios de la guerra, o a Júpiter para que bendiga la campaña. En estas ceremonias, incluso los escépticos se arrodillan, no por fe, sino por miedo a la mala suerte. En la guerra, cualquier protección es bienvenida. Divina o no, así transcurren las semanas, con una rutina que alterna entre el sudor, el barro, el dolor y la obediencia. Cada día es una batalla contra la fatiga, contra uno mismo. Marcus lo sabe. Y aún así, cuando la bucina suena cada mañana, él se pone de pie, porque ha dejado de ser un campesino. Ya no es solo Marcus, es un legionario, y Roma no le pertenece a los que duermen. El invierno fue corto, o al menos así lo pareció. La campaña en el norte comenzó al despuntar la primavera. Las órdenes eran claras: marchar más allá del Rin y sofocar el levantamiento de una confederación de tribus germánicas. No, era la primera vez que Roma intentaba imponer su ley allí. Pero cada intento era respondido con sangre, emboscadas y traición. Marcus, Gaius, Titus y el resto de su cohorte marcharon durante días por caminos traicioneros, cruzando bosques espesos, ríos helados y aldeas vacías que olían a humo reciente. Las legiones se adentraban en un territorio donde la lógica romana dejaba de funcionar. Las formaciones, tan perfectas en campo abierto, se volvían torpes entre árboles y lodo. Los estandartes parecían temblar bajo la niebla espesa de la selva teutónica. Una noche, mientras acampaban en un claro, un explorador regresó jadeando. Había encontrado señales, ramas rotas, huellas, sangre. Los enemigos estaban cerca. El general, un veterano de nombre Pulcher, ordenó redoblar las defensas, estacas, zanjas, vigilancia constante. Nadie durmió esa noche. El ataque no llegó en la noche como esperaban, sino en la bruma del amanecer. Los germanos descendieron como sombras entre los árboles, gritando en un idioma que parecía surgido de la tierra misma. No había trompetas, ni formaciones brillantes, solo barro, hachas, lanzas y una furia ancestral. Marcus sintió el primer impacto como si el mundo se partiera. El escudo recibió el golpe, pero su brazo tembló. Gritó, no por miedo, sino por rabia, por no morir, sin respuesta. Alzó su gladius y lo hundió en el pecho de un guerrero cubierto de pieles. El calor de la sangre lo salpicó en el rostro. Fue el primero, no el último. A su lado, Gaius perdió el casco, pero siguió luchando. Titus fue herido en el muslo, pero siguió de pie. El caos era absoluto. Las órdenes no llegaban. Cada hombre luchaba por su vida. La formación cayó y se luchó cuerpo a cuerpo, en espirales de barro, gritos y acero. Lucia, a kilómetros de allí, no estaba en la batalla, pero ya preparaba el hospital de campaña. Sabía que la muerte llegaría en grupo. Limpiaba cuchillas, hervía agua, preparaba vendas de lino. Había una calma en su rostro, una concentración sagrada. No tenía lujo de temer. Tras horas de combate, los romanos lograron contener la emboscada. No fue una victoria clara, sino una supervivencia forzada. Los germanos se replegaron en la espesura, dejando decenas de cuerpos, propios y enemigos, regados en el fango. El suelo se convirtió en tumba. Marcus cayó de rodillas cuando todo terminó. Tenía sangre en la boca. No sabía si suya o ajena. Titus yacía a unos pasos, desmayado, pero vivo. Gaius buscaba entre los cuerpos tal vez a algún amigo. La batalla había terminado, pero dentro de ellos algo había cambiado para siempre. Los heridos fueron transportados como pudieron. Muchos morirían en el camino. Otros serían abandonados. No había capacidad para salvar a todos. La eficiencia romana era cruel pero necesaria. Solo los útiles eran atendidos. Lucia recibió al primer convoy al anochecer. El aire traía el hedor de la carne podrida. Vio a Marcus semiconsciente,
con el brazo envuelto en una venda improvisada. A Titus lo bajaron entre dos compañeros. Gaius llegó caminando con la mirada perdida. Nadie hablaba. Pulcher, el general, redactó un informe. Lo envió a Roma, lleno de eufemismos. Resistencia bárbara dispersada, bajas controladas, moral alta. Palabras que no reflejaban la verdad, porque la verdad era barro, gritos, vísceras y terror. Pero el imperio se alimentaba de gloria. Y esta batalla, como tantas otras, sería narrada como una victoria. En las calles de Roma, quizás, un poeta cantaría sobre la bravura de los legionarios en tierras salvajes, pero no cantaría sobre los hombres que no volvieron, ni sobre aquellos que sí volvieron, pero sin alma. Esa noche, mientras los cirujanos trabajaban sin descanso y los sobrevivientes dormitaban con espasmos de pesadilla, Marcus abrió los ojos por un momento. Miró al techo de tela y murmuró apenas audible. No era como en los relatos, porque esa es la verdad que Roma no escribía. El campamento tras la batalla olía a hierro, a sudor seco y a muerte. No había cánticos de victoria, ni celebración, ni discursos del general. Solo un silencio denso, roto por gemidos, por los pasos arrastrados de los vivos y el zumbido constante de las moscas sobre los muertos. Marcus despertó 2 días después. La fiebre había cedido y su herida comenzaba a cerrarse. Lucía fue la primera figura que reconoció al abrir los ojos. No dijo nada. Solo le ofreció agua y apartó un mechón de cabello sudado de su frente. En ese gesto, por un segundo, Marcus sintió que no era un engranaje más. Sintió humanidad. Titus sobrevivió, pero la herida en su muslo se infectó. Lucía, con manos firmes, ayudó al médicus a amputarle la pierna. Titus gritó hasta desmayarse. Nadie lloró, ni siquiera él. Cuando despertó, solo pidió una cosa: vino. Mucho vino. Luego rió, una risa rota, amarga, que quedó flotando en el aire del hospital como una sombra. Gaius, aunque sin heridas físicas graves, cambió. Dejó de escribir en su tablilla. Miraba fijamente a la nada durante horas. Una noche, Marcus le preguntó por qué había dejado de registrar lo que vivían. Gaius respondió con voz seca: porque nadie quiere saber cómo es realmente. Mientras tanto, en Roma, la noticia de la victoria llegó al Senado y al pueblo. Las palabras del general Pulcher fueron leídas con tono triunfal en el foro. Honor a nuestros valientes legionarios, que han extendido la mano de la civilización en tierras bárbaras. Hubo vítores, sacrificios, incluso un banquete pagado por un senador oportunista que buscaba ganarse el favor del pueblo. Los ciudadanos aplaudieron sin saber, sin imaginar a Titus sin pierna, sin oler la carne cauterizada, sin escuchar las pesadillas de Marcus. Para ellos la guerra estaba lejos, convertida en espectáculo, en leyenda. En el campamento, la vida debía continuar. Las bajas fueron reemplazadas por nuevos reclutas, muchachos con la mirada aún limpia. Algunos apenas sabían sujetar una espada. Marcus, ahora con experiencia de batalla, fue ascendido a Optio, un suboficial encargado de mantener el orden en 1907. La fila ya no era solo un peón, era parte del mecanismo que moldeaba a otros. Pero ese ascenso no trajo orgullo, trajo peso, trajo la tarea de endurecer a los nuevos, de convertir a adolescentes en asesinos. Cada orden que daba le dolía más que la herida, pero las daba, porque en la legión no hay espacio para la duda. Lucia también cambió. Ya no temblaba al ver una amputación, ya no apartaba la mirada al oír un grito. Se había endurecido. Sí, pero también había aprendido a mirar más allá, a ver al hombre detrás del uniforme. Comenzó a anotar en secreto detalles de los soldados heridos, sus nombres, sus historias, sus últimas palabras. No sabía por qué. Tal vez porque temía que, si no lo hacía, todos se volverían fantasmas sin rostro. La legión permaneció en la frontera durante semanas, patrullando, construyendo fortificaciones, a la espera de nuevas órdenes. Algunos decían que regresarían a Roma, otros que serían enviados aún más lejos. Nadie sabía con certeza. En el ejército romano, los destinos cambiaban tan rápido como el viento. Una noche, junto al fuego,
Marcus y Gaius hablaron sobre la vida que dejaron atrás. Marcus recordaba el olor del trigo en verano, el canto de su hermana mientras tejía. Gaius mencionó a su padre, un liberto que le enseñó a leer copiando inscripciones en las lápidas. Por un momento, la guerra desapareció, pero solo por un momento. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de un joven recluta que se había ahorcado en su tienda. No había dejado carta. Nadie lo conocía bien. Algunos lo vieron llorar la noche anterior. Nadie intervino. Era común. La muerte, cuando no viene con espada, viene en silencio. En la estructura militar, la baja fue registrada como deserción por cobardía. Un tecnicismo que permitía ignorar la verdad, que permitía seguir adelante, que permitía que el sistema siguiera funcionando. Porque esa era la otra cara del poder de Roma, su capacidad de absorber la tragedia y seguir avanzando. Cada hombre caído era reemplazado, cada derrota maquillada, cada historia personal tragada por el relato colectivo. Marcus lo entendía, pero no lo aceptaba. Comenzó a escribir en secreto. Usaba fragmentos de papiro, pedazos de cuero, anotaba nombres, sensaciones, pensamientos, no para el Senado, no para los historiadores, sino para sí mismo, para no olvidar que antes que soldado fue un hombre, y mientras tanto el imperio seguía latiendo, ajeno, implacable, inmortal. La primavera se fue sin aviso. Los días volvieron a ser fríos y las lluvias regresaron como un presagio. El campamento comenzaba a desmoronarse lentamente. El barro se filtraba en las tiendas, la madera se pudría y los hombres se quebraban por dentro. Un mensajero llegó desde Roma. Traía un rollo sellado con el emblema del águila dorada. El contenido era breve pero claro. La legión debía marchar hacia el este, a una región remota donde se rumoreaba que una ciudad aliada había traicionado su lealtad al imperio y se había unido a un grupo de disidentes. Una amenaza menor, decían. Pero los ojos del general Pulcher decían otra cosa. No era una expedición, era una purga. Marcus recibió la orden con una mezcla de agotamiento y temor. Había escuchado rumores. La ciudad a la que debían castigar, Sarmis, no era enemiga tradicional. Era un asentamiento mixto de romanos, colonos y locales pacificados. Muchos tenían ciudadanía romana, otros habían jurado lealtad años atrás, pero algo había fallado. La marcha fue rápida, dura. Atravesaron valles rocosos y montañas plagadas de niebla. A lo lejos, las torres de Sarmis se alzaban silenciosas, sin estandartes, sin señales de guerra. A su llegada, los líderes locales salieron a recibirlos desarmados, mostrando palmas abiertas. No había resistencia, solo miedo. Pero las órdenes eran claras, castigo ejemplar. Gaius, al leer el decreto, palideció. Miró a Marcus. «Vamos a matar ciudadanos romanos». Marcus no respondió. Sabía que una palabra mal dicha era traición. El ejército no perdonaba la compasión. El asalto comenzó al amanecer. Las puertas fueron derribadas. No hubo batalla, solo ejecución. Casa por casa. Hombres, mujeres, ancianos. Quien no hablaba latín era sospechoso. Quien hablaba latín, también Lucía, asignada como asistente médica, fue obligada a esperar fuera de las murallas. Cuando las tropas regresaron, no traían prisioneros, solo silencio. El rostro de Marcus estaba cubierto de ceniza y sangre seca. No había orgullo, solo una sombra oscura detrás de los ojos. Esa noche, Titus, ya con una pierna de madera, se emborrachó hasta caer. Gaius, temblando, se encerró en su tienda y comenzó a escribir con furia. No por gloria, no por defensa. Esto ha sido una masacre. Al día siguiente, comenzaron los rumores, que el gobernador provincial había exagerado la amenaza para obtener más recursos, que la ciudad no se había rebelado, que todo había sido una estrategia política. Pulcher negó todo. Ordenó silencio. Quien hablara sería acusado de sedición. Marcus se quebró esa noche.
Caminó solo por el borde del campamento, con la tablilla de Gaius en la mano. Sabía que si la encontraban, Gaius moriría. Sabía que el imperio podía perdonar un crimen, pero no una verdad. Lo pensó durante horas. Al amanecer, decidió enterrarla, no por cobardía, sino para protegerlos a ambos. Pero el acto le dejó una marca, un peso en el alma. Lucia, al verlo, volver, le preguntó en voz baja: ¿qué fue lo que viste allá adentro? Marcus no respondió de inmediato. Luego dijo: a Roma, sin la máscara. Y se alejó. Semanas después llegó una nueva orden: regresar al Rin. La campaña había sido un éxito ejemplar. El Senado otorgaría honores al general Pulcher. Ninguna mención a Sarmis, ningún registro oficial. Era como si nunca hubiera existido. Titus, con una mueca amarga, dijo: nos llamarán héroes por algo que debería avergonzarnos. Gaius respondió: no somos héroes, solo testigos. A partir de ese momento, Marcus cambió. No cuestionaba órdenes, pero sus ojos lo hacían. Caminaba con un aire de alguien que había perdido algo más que sangre. Había perdido el relato, esa historia heroica que Roma contaba a sus ciudadanos y a sus soldados para mantenerlos fieles. La noche antes de partir, Lucia se acercó a él con una bolsa pequeña. Dentro, pedazos de cuero con nombres grabados: los heridos, los muertos, los olvidados. Era su intento de memoria, su rebeldía silenciosa. No podemos detener al imperio, dijo ella, pero podemos recordar lo que hizo. Marcus tomó la bolsa. No dijo nada, pero esa noche, cuando todos dormían, la enterró bajo un árbol, junto con su gladius. Ya no era el mismo hombre que lo empuñó por primera vez. Al día siguiente, partió con el resto. Un paso más en la rueda del imperio, pero con algo que no podían quitarle: la conciencia despierta. Al anochecer, la columna de soldados desapareció entre las sombras del bosque. Detrás quedaban cicatrices invisibles, tumbas sin nombre, historias que nadie escribiría. Solo el viento, moviendo las hojas, parecía recordarlas. Marcus no volvió a casa ese año, ni el siguiente, pero cada paso que daba lo alejaba no solo del frente, sino de la ilusión. Ya no luchaba por gloria, luchaba porque los suyos no olvidaran. Lucia siguió recogiendo nombres. Gaius, pese al miedo, volvió a escribir. Titus enseñaba a jóvenes reclutas cómo sobrevivir y cómo no perderse por completo. Roma siguió expandiéndose, ganando guerras, escribiendo historia, pero entre sus páginas oficiales quedaron huecos, espacios donde debería estar lo humano, lo crudo, lo real. Esta es una de esas historias, y aunque Roma haya caído hace siglos, la pregunta sigue viva: ¿quién escribe la historia de los que obedecen pero no olvidan?